¿Lleváis mucho tiempo dedicados a esto o vais a abrir todas oficinas? Vais a abrir, o sea que empezáis ahora. Bueno, habrá de todo, ¿eh? Hay de todo. Una semana. Y un mes. O sea, ¿quién lleva, por ejemplo, en esto más de un año? Aquí la mayor meses. En inmobiliaria. Yo estuve trabajando anteriormente, claro, yo 6 años. Por ahí. ¿Y quién de vosotros lleva menos de un mes? O sea, que digamos que la mayoría no lleváis nada. Yo he estado antes, pero era mucho tiempo ya. Y yo empiezo a trabajar el 8. Tú empiezas el día 8. El día 8 de enero. Sí. O sea, que no tengo ni idea. Pero de administración. Yo venía a tu curso ya hace 3 o 4 años. Claro que está todo un poco mejor. Estaba en otro alfa y ahora estoy Ya llevas como 3 años. No, estuve luego lo dejaste. 6 meses, lo dejé y he vuelto. No, era preguntarles a los que llevaban más tiempo. Claro, teniendo en cuenta que llevan muy poco, es una cuestión de practicar, hacer mucho teatro con la hermana, que practiquen mucho en casa. Porque aquí parece una tontería, pero realmente cuando uno empieza se bloquea. Como anécdota, que yo me he bloqueado muchísimo. Muchas veces, en muchas ocasiones, te quedas en blanco, ¿verdad? No sabes qué decir. Por eso, únicamente apuntar lo que dice Jesús, que lo que es practicar, de verdad que no es ninguna tontería. No lo es. Decías de que hay gente que dice que un año. Sí, bueno, yo en otro sitio estuve unos 6 meses y tal, y no llegué a cuajar bien, ¿sabes? Yo creo que depende mucho de la intensidad, ¿no? Por ejemplo, hay gente que a lo mejor está toda la vida, pero realmente está toda su vida haciendo lo mismo, con lo cual no aprende tampoco gran cosa. Y hay otra gente que en 3 o 4 meses va progresando, y en 3 o 4 meses sabe más que alguien que lleve 10 años. El que lleva 10 años a lo mejor ha acumulado más experiencias, pero no más conocimiento. No, decía el año porque adquieres más la filosofía de cómo hay que vender. Sí, correcto, pero con esto os quiero decir lo de la intensidad y el conocimiento en el sentido de que os lo propongáis a corto plazo ya, que hay que adquirir conocimiento y no estar pensando solamente en la experiencia. La experiencia, queráis o no queráis, la vais a tener, porque según va pasando el tiempo se va adquiriendo. Eso no tiene ningún misterio. Lo que tiene misterio es la capacidad de aprendizaje. Es el ser consciente que tengo que estar aprendiendo, y que tengo que estar observando, y que tengo que estar apuntando, y que tengo que estar escenificando. Yo que estuve trabajando, he estado 3 años fuera de España, he vuelto ahora, lo que noto la diferencia es que ha cambiado el mercado. Antes había otra alegría, se compraba más fácilmente y que ahora está muy duro. Bueno, ahora el mercado está mejor. ¿A qué, Simón? Sí. Para mí sí. Sí, vamos a ver, lo del mercado. Mira, en momentos de auge, digamos que hay mucha competencia. Hay tanta competencia que el auténtico profesional no despunta, porque está metido en todo el bosque. ¿Me explico? En momentos de, digamos, no de crisis, porque no podemos decir que es un momento de crisis, sino bueno, de una cierta recesión, un cierto estancamiento, parece que la gente lo piensa más a la hora de comprar. Eso lo que provoca es que haya inmobiliarias que cierran y que entonces destaque más el buen profesional, destaca más del resto. ¿Por qué? Porque la situación está más endurecida. Pero los momentos de crisis suelen ser muy buenos para el buen profesional y muy malos para el que no lo es. Claro, porque una reunión puede hacer un mercado, no sé cómo estará el mercado, para influir muchísimo. Hace 3 años, o sea, yo creo que el estar bajo alfa, esta organización funciona. Hace todos estos años, cuando yo estaba hace 3 años, la maquinaria simplemente funcionaba. No te hace falta ser ni buen comercial, claro. O sea, funciona perfectamente. Ahora está un poco parado. Sí,
Sí, pero vamos a ver, es que se puede hacer un planteamiento, digamos que negativo o positivo sobre la misma situación. La situación de mercado actual es la que es, ¿correcto? Y eso es algo objetivo. Eso se puede ver desde un punto de vista negativo o positivo. Correcto. Entonces ahora yo intentaré quitarte esa preocupación. Te digo, el que no sea buen profesional tiene motivos para preocuparse, porque le va a ir muy mal. O sea, igual tiene que cerrar. Por contra, el que sea un profesional de esto le va a ir muy bien, mejor que antes. Con una situación de mercado peor, y la explicación nos la he dado. En épocas muy buenas han habido inmobiliarias como setas. Ha habido tanta que la maquinaria sola funcionaba, es decir, el buen profesional no destacaba. ¿Por qué? Porque es que se vendía solo, ¿qué más daba? Si no hacía falta ser un buen profesional, había que enseñar las casas y te las quitaban de las manos, ¿no? Ahora resulta que no, ahora resulta que se hacen menos operaciones, pero es que se las lleva el que se las merece. Y el que funciona bien y lo hace de forma profesional vende más que antes. Porque a mí me ha sorprendido Monse ahora, que le he preguntado antes de entrar, digo, bueno, ¿y cómo lo llevas? Y dice, estoy encantada. En 2 meses que llevas abiertas, ¿cuántas operaciones? 9. No me gusta hablar de números, o sea, no se lo comento a él y desde luego esto, y luego podemos decir, bueno, a lo mejor es que está en una zona que tal. ¿En qué zona? Pues donde hay muchas inmobiliarias que están cerrando. ¿Cuál? En Aluche. En Aluche. Cuando mira tu inmobiliaria. Pero es que... No, pero sí. No, Ya, es una broma. no, pero yo te comento, o sea, que el cliente lo que está necesitando, yo le estoy haciendo la búsqueda al cliente. O sea, no me está viniendo la llamada de segunda mano. Quiero ver el piso de referencia 690123. No es verdad. Está viniendo un cliente, pues extranjero generalmente, hay de todo, ¿no? Pero generalmente inmigrante, y necesito 3 dormitorios y quiero esta zona, y no. Y al final está comprando amplio, pero en otra zona. Porque ¿qué es lo que necesitará? ¿Esa zona o amplitud? Pues a lo mejor te matas a enseñarle en esa zona 10 pisos y al final va a Fuenlabrada a casa de su prima y lo compra allí. Y tú le has enseñado 10 pisos. Entonces, yo, bajo mi criterio y mi experiencia, me dice que hay que escuchar mucho al cliente. Escuchar mucho. Lo primero que dice Jesús en el curso de ventas es 2 oídos y 1 boca. Y dices, qué bien suena eso, ¿no? 2 oídos y 1 boca. Y es una realidad. Generalmente, y de lo que yo he visto y sigo viendo, en los comerciales es, yo hablo, yo te cuento, y tengo unos pisos preciosos, maravillosos, vente, te lo tengo que enseñar. No, pero vamos a ver 3 hoy. Uno a las 12, uno a la 1:15 y otro a las 2. Que no. Bajo mi punto de vista, que a lo mejor ese comercial vende. Ese comercial vendía. Ese vendía, porque antes había que hacer visitas porque la gente estaba como loca por comprar. Se vendía, hacía muchas visitas y vendía. Ese comercial ahora ya no. Ese es el matiz. Hace 3 años ese comercial vendía. Cuando dice, el mercado ha cambiado, sí. Ese comercial ahora no vende. Ha cambiado, bueno, se juntan muchas cosas. Las mismas casas cuando yo me fui que valían 40 millones, la misma casa vale 25 millones más. Y el sueldo es casi igual en 3 años. Es otra realidad. Es que son muchas cosas, que no es unas, no. Porque el profesional, yo en la oficina que estaba, la misma oficina funciona igual, una buena oficina, ¿entiendes? ¿Qué hemos dejado de ser profesionales? No, igual hay que cambiar, hay que innovar, hay que buscar. No, vamos a ver, es que bajo mi criterio, o sea, no hay el que antes vendía, eso no era sinónimo de ser profesional. Antes había gente que vendía sin método y con muy poca profesionalidad, y vendía. Yo me estoy refiriendo a ese segmento. Ese segmento hoy ya está dejando de vender. Hace unos años, el que era profesional, por supuesto que también vendía. Y ese ahora sigue vendiendo. Por lo tanto, lo que se tiene que plantear o replantear la gente es, si antes vendía y ahora no vendo, ¿por qué? Porque es que antes vendía sin ser profesional
y ahora para vender hay que profesionalizarse y ponerse las pilas y empezar a ver de qué forma lo tengo que hacer. Lo que no sirve es decir, la culpa de mi desgracia la tiene el mercado, la culpa de mi desgracia la tiene la subida de tipos de interés, la culpa de mi desgracia la tiene la subida de precios, la culpa de mi desgracia la tiene que los compradores ahora se lo piensan más. No, la culpa de tu desgracia la tienes tú, y la solución a tu problema la tienes tú, porque en el mercado, en Aluche, como dice Monse, hay inmobiliarias que cierran y otras que venden mucho. ¿Qué hay que hacer? Ver cómo trabajan las que venden mucho. Premisa, sin engañar al cliente, porque luego también todos sabemos que hay inmobiliarias que venden mucho, que si el precio que hay que pagar para vender mucho es ese, mejor no vender mucho. ¿Correcto? Pero eso es otra historia. Enlazándolo con lo que comentaba Monse, de te pide el cliente un piso en una zona determinada y luego al final acaba comprando en otra, ¿vale? Es uno de los temas que teníamos que ver ahora, que era averiguar por qué el cliente quiere comprar en una zona, o que es descartando la posibilidad de comprar en otra.